Gracias por estar todavía por aquí. Tenemos, me informa el compañero, que 5 jornadas más, 5 charlas, así que vamos a colocarle un poquito de dinamismo, pero no dejar de cubrir lo necesario que quiero transmitirles con esta conferencia. Esos son mis conflictos de intereses. Esta conferencia tiene algo muy interesante, que es, y ahorita viéndolo desde afuera, que gran parte de las publicaciones y del material que les presento aquí son de grupos locales de trabajo. Y es más, grupos locales de la casa, familiares del doctor Caraballo. Y ahora también con una esposa en la familia y una bebé, que hasta de pronto se pasa el mismo Jorge Mario. Pero yo me puse a ver qué cantidad de trabajos y de publicaciones y de cosas tan interesantes hay en esto, que qué bueno que lo sigamos haciendo y que sigamos presentando un enfoque de la enfermedad con material local, de investigación y, por supuesto, de calidad. Este es un trabajo que lideró precisamente él, Jorge Mario Sánchez, y quien invitó a varias sociedades, incluyendo la nuestra, dermatología, médicos generales, medicina interna, emergencias, familia, y sacaron ese documento hace 2 meses, o enfocado en atención primaria, con unas cosas muy precisas, y van a ver que a lo largo de la charla lo voy a tomar como referencia porque me parece que es de gran aporte y muy práctico para el ejercicio de la enfermedad. Me gusta mucho esta definición de la entidad. Desde hace varios años la vengo colocando porque enfoca y da la condición del hallazgo semiológico de la piel, que son las lesiones levantadas con borde eritematoso, con un centro pálido algunas, pero en general no son así. A veces son completamente rojas, que por supuesto se acompañan de prurito y que, lo más importante, desaparecen en menos de 24 horas. Desaparecen en menos de 24 horas. Nunca tienen una urticaria con más de 24 horas. Ese cuento que se lo echen a otro, pero eso no es urticaria. Si tienen una lesión que permanece en el tiempo, búsquenla, excepto puntualmente si tienen una urticaria vasculítica, pero esa es excepcional, de verdad excepcional. Pero todas tienen que desaparecer en menos de 24 horas. La prevalencia es del 1 al 2% de la población. El 40% de ellos se asocian a inflamación local, sobre todo de la región del cráneo, labios, párpados, excepcionalmente en las manos, pero mucho más labios y párpados y mejillas, o incluso hasta el 10% de las urticarias solo se presentan con angioedema. O sea, pueden tener inflamación de labios y párpados y ser una urticaria como tal. Es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres, y 1/3 de los pacientes, cuando consumen antiinflamatorios no esteroideos, ¿correcto?, se asocian a inflamación de los tejidos o empeoramiento de la enfermedad. Por eso verán que en algunas ocasiones unos colegas tomamos la decisión de decirles de mientras tenga la urticaria no consuma antiinflamatorios no esteroideos porque tiene riesgo de empeorar su enfermedad. Esto es verdad. 7 de cada 10 pacientes por desinformación creen que la urticaria se debe a alimentos y llegan diciendo lo mismo en la consulta. Y mucho peor, los profesionales de la salud le indican que no consuman los alimentos. Entonces, primer punto, y ahora vamos a aterrizar. Podemos tener un desenlace final, que es la aparición de la urticaria, correcto, de las manifestaciones clínicas, y provenir de orígenes diferentes. Provenir de una verdadera detonación de las células efectoras, que son los mastocitos y basófilos, por un alergeno verdadero, por un alimento o un medicamento, o provenir o una estimulación indirecta de esas 2 células por un desencadenante diferente, que en los niños, ustedes saben, generalmente son infecciones. Entonces, tenemos que tener la capacidad de decir, esto es una urticaria, pero de origen infeccioso infantil, o esto verdaderamente sí es una alergia como tal, producto de un medicamento o un alimento. Pero esto lo tenemos que desmitificar. Ahí en muchas ocasiones nos metemos en rollos, tenemos que hacer pruebas para tratar de aliviar la ansiedad de los padres. Esta es la clasificación, que yo creo que la conocen todos. Si la enfermedad dura más de 6 semanas se denomina crónica, si la enfermedad dura menos de 6 semanas se denomina aguda. Si la aparición de las lesiones sucede espontáneamente, pues es espontánea, y si sucede por un estímulo puntual físico, presión, calor, vibración, o por el sol
o por el ejercicio, por colinérgica, se denomina inducible o anteriormente física. Y esas espontáneas pueden ser de causas conocidas, que aproximadamente agrupan como el 50-60% de los casos, en donde hay mucho más autoinmunidad, ahorita la veremos, o desconocida, que pues no sabemos, pero muy seguramente van a terminar aterrizando en eso en un futuro. Esas son las causas de las agudas. Entonces, recordar, en los niños 30-60% son infecciones. Entonces, un paciente que viene a urgencias y tiene una erupción de piel de ese tipo y lleva más de 24 horas, 2, 3 días, tiene mocos y tiene fiebre, jamás tiene una alergia alimentaria, nunca en la vida. Lo que tiene es una urticaria aguda, que no necesita sino un tratamiento enfocado. Muy probablemente ya lo vamos a ver, que lo tienen que sostener por 1 a 2 semanas, en la gran mayoría de los casos, y que es de autorresolución, que tienen que dar un buen uso a la dosificación de los medicamentos para que logren controlar la enfermedad y tranquilizar a los padres. Ese es un muy buen ejercicio que les quitará muchos dolores de cabeza. Y bueno, los que les hablaba de la urticaria crónica. Este es un trabajo de unos compañeros ecuatorianos, lo quise traer porque simplemente para ellos la estadística de la urticaria crónica espontánea no conocida o desconocida es del 54%. Entonces se aproxima eso a la de nosotros, el doctor Cherres. Y eso es lo que les decía ahorita. Entonces este es el actor protagónico, que es el mastocito, también el basófilo, y este mastocito o puede ser detonado en su molécula de IgE por un alergeno o por un antígeno, pero este mastocito también puede ser donado, como lo hablaba ahorita el doctor Carlos Torres, correcto, por patógenos y que tiene receptores puntuales o por la misma activación del sistema inmune en el receptor C5A, que no lo veo por aquí, creo que sí. Sí, aquí está. O por el PAF, que también es importante. Entonces, estas circunstancias, estas infecciones pueden activar el mastocito, independientemente que sea una llegada de un alergeno. Y eso lo tenemos que tener clarísimo y transmitirlo así en el ejercicio clínico. En la parte de la urticaria crónica es diferente porque hay como 2 grandes tipos de autoinmunidad. Una tipo o autoinmunidad o autoalergia tipo 1, correcto, que son inmunoglobulina C. Es la misma molécula que conocíamos antes, que era la marcadora de la alergia, es la misma, pero ahora dirigida contra unos autoantígenos que se ubican en los receptores de alta afinidad y que esperan ser detonados. Y por eso, quizás la mejor molécula que se ha fabricado hasta ahora para controlar la enfermedad sirve en ese escenario porque captura IgE, es un anti-IgE, y también porque hace una regulación negativa de los receptores de alta afinidad. Entonces, esta es una de las circunstancias que son quizás de lo más importante y que está dirigida precisamente hacia la tiroides. Es quizás la principal autoinmunidad que se ha creado en esto. Y lo otro es la producción de autoanticuerpos tipo IgG que activan IgE contra la IgE fijada a los receptores de alta afinidad o directamente al mismo receptor de alta afinidad, induciendo la respuesta. Esas son las 2 grandes, pero otra de las cosas nuevas que me pareció muy interesante y que me estoy gastando mucho tiempo, pero me gusta mucho esto, es el descubrimiento, bueno, algo que ya se venía viendo, que con el uso de warfarina o tranexámico los pacientes mejoran. O sea, se les quita la urticaria o mejoran muchísimo de la urticaria, pero porque hay activación, hay blancos en la cascada inflamatoria, o sea, hay monocitos, hay eosinófilos, hay células endoteliares que expresan factor tisular y activan la vía extrínseca. Y podemos incluso medir dímero D o producto de degradación del fibrinógeno como marcadores para urticaria crónica. Todavía eso no está muy ampliado, pero puede ser de gran ayuda en un futuro y tener targets terapéuticos hacia eso, no nos sorprendamos. Lo que sucede es que la molécula es tan buena, la que hay actualmente, que cuando haces estudios fase 3, todo lo nuevo se cae, porque la eficacia de la molécula, que ahorita aumentando la dosis, supera el 90% del control de los pacientes. Entonces, superar esa molécula es como complejo. Tienen una muy buena molécula. Entonces, ahí vamos viendo. Eso es lo que veníamos hablando ya, no me voy a detener en esto. También es muy importante evaluar todas las características clínicas para tener certeza de lo que tenemos enfrente y también ir orientando el diagnóstico. Esta propuesta de la EASI, que ya tiene ya varios años, tal vez unos 7 o 8 años, en donde básicamente en esta se ve si hay abones o hay angioedema y en función de que si hay síntomas de autoinmunidad, ¿correcto? Si hay o no presencia de permanencia de abones de más de 24 horas, uno puede orientar el diagnóstico de aterrizar en urticaria crónica o en autoinflamatorias, o si hay angioedema aislado, siempre preguntarnos en la participación de fármacos concomitantes, o sea, que no se nos pase un angioedema
por inhibidores de la ECA. Eso es vergonzoso. Todavía nos siguen llamando interconsultas por angioedemas por inhibidores de la ECA y también no olvidar los angioedemas por AINES, que son muy importantes también. Por AINES también es muy importante, entonces no olvidar eso. Estudios complementarios, entonces es muy sencillo. En la parte básica, en la parte básica con urticaria aguda para niños, ojalá y podamos sortear, quitarnos de encima a los padres sin hacerle exámenes al niño. Eso es muy difícil, ¿eh? Porque tenemos la presión ahí. Pero si podemos lograr tranquilizarlos, enfocarlos, explicarles la enfermedad, muy probablemente no necesitamos intervenirlos más. Pero si no es así, pues hacer algo básico en urgencias para poder aliviarlos también en la ansiedad. Correcto. Y por lo demás, un hemograma, unos marcadores de fase aguda, en la parte básica de atención primaria es suficiente y en la parte especializada, actualmente con una IgE total, más los autoanticuerpos anti-TPO, que es mieloperoxidasa y antitiroglobulina, también sería necesario, aunque unas veces profundizamos más con pruebas cutáneas o con otras cosas en función de lo que nos arroja la clínica del paciente. Y ya de forma más especializada, hacer todo lo que tiene que ver con la urticaria inducible. Lo mismo que hacíamos con la clinimetría en EASI, en dermatitis atópica, aquí lo hacemos para urticaria crónica, y esto es lo que nos indica qué tanto estamos, si tenemos que escalar en el tratamiento, si tenemos que desescalar en el tratamiento, utilizando estas herramientas. La que más tiene soporte para estudios científicos es el UA7, en donde básicamente lo que se evalúa son las ronchas, por un lado, y el prurito por el otro, generando una puntuación de 0 a 3. Por cada día, a veces en una semana o a veces en un mes, y esa puntuación recogiéndolo al paciente. Entonces, pues por supuesto hacer esto todos los días un paciente, la probabilidad de que lo haga no es que sea tan viable y sostenible, ¿no? Entonces aquí, cuando lo suba a 7 siempre está por debajo de 6, la enfermedad está controlada, y por encima de 6 pues va siendo leve, moderada o grave, y nos va dando la directriz hacia qué actuar. Y esto es lo que hago yo en la consulta, es esto que es muy fácil, es urticaria control 3, está validado también en el español sin ningún problema, 4 preguntitas y nos arroja una orientación muy importante de cómo está el control de la actividad de la enfermedad. Por encima de 12 está controlada y por debajo de 12 no está controlada. Y en función de eso vamos moviéndonos hacia el tratamiento, que en atención primaria es esto. Los dos pasos iniciales son de atención primaria y en ese sentido queremos reafirmarlo, es colocar un buen antihistamínico que ahorita Andrés, compañero y amigo, va a hablar un poquito más de eso, es saber utilizar, bueno, lo que está ahorita en la guía es que sean siempre de segunda generación para evitar los efectos adversos, que ya les contarán cuáles son, y que tengamos la seguridad de que esos de segunda generación podemos cuatriplicar la dosis, tanto en población adulta como en población infantil, por eso les dije, sin miedo en los niños, cuatriplicar la dosis para lograr el control de la enfermedad. Cuatriplicando la dosis ayudamos a obtener un control más o menos del 60-65% de los pacientes. 60% de los pacientes se controlan solamente cuatriplicando la dosis. Entonces, y ya después viene un 10 a 15% con el omalizumab 12 básicas, después como un 5% más aumentando la dosis y un poquito más con ciclosporina, y solamente un 5 a 10% se quedan sin controlar con toda la estrategia terapéutica. Entonces tenemos unos arsenales muy buenos en esta enfermedad, afortunadamente. Esa es la misma estrategia, pero ya puesta en la misma EASI con la edición anterior y la edición actual, que básicamente lo que hacen es que cuando llegan al punto del omalizumab, que es la terapia anti-IgE, ya no son 300 miligramos, sino que podemos subir a 600 miligramos, acortando los intervalos de las dosis y llevándolo hasta 600, ¿no? En función de cada 4 semanas haciendo lo mismo. Estos son los antihistamínicos, que no quiero profundizar porque sé que Andrés va a hablar de esto. Este es un artículo que me gusta mucho porque trataron de buscar el tiempo de inicio de acción de los antihistamínicos, pero después de haciendo provocaciones nasales y evaluando. Entonces, es exponer al alergeno y mirar qué tanto mejora con el antihistamínico en vivo, o sea, reproducir la enfermedad. Entonces, ahí hay datos importantes como que la bilastina, la cetiricina y la fexofenadina más o menos arrancan a los 60 minutos, la desloratadina a los 30, la levocetiricina después de 45 y la rupatadina después de 15. Entonces, con una enfermedad como estas, ese tipo de cosas pues ayuda bastante. Y aquí hay un comparativo de efecto en urticaria crónica de los diferentes anti-H1 de segunda generación y muy similares el comportamiento de bilastina y de rupatadina para el alivio y el control de la enfermedad. Algunas veces, tenemos algunos pacientes muy complejos y no sabemos qué hacer cuando no responden ni a los antihistamínicos ni al omalizumab
ni a la ciclosporina, cosa que es excepcional. Pero alguien que fue precisamente el grupo de la UDA, con el doctor Cardona y Jorge Mario, se dieron a la tarea de estudiar, de hacer un crossing de estos grupos de pacientes que recibían omalizumab y ciclosporina. Cuando no mejoraban y no alcanzaban el control, llegaron a un punto de que a 21 de ellos les ofrecieron combinarlos al mismo tiempo. O sea, darles omalizumab y ciclosporina a las dosis adecuadas y observar qué sucedía. A los 4 meses, de los 21 pacientes que entraron, 15 consiguieron el control. O sea, que el 75%. 75% combinando los dos medicamentos al tiempo. Entonces, es una muy buena estrategia. Apenas eso está comenzando. Esto no está reportado en guías, pero es un muy buen dato. Y la presencia de ahorita biomarcadores para tratar de predecir la severidad de la enfermedad, la cronicidad y la respuesta a los tratamientos. Entonces, habitualmente, los niveles totales de IgE elevados auguran a una muy buena respuesta al omalizumab. Si tienen bajos, lo más seguro es que respondan bien a la ciclosporina. Toda la presencia de autoinmunidad, test de suero autólogo, anti-TPO, auguran una buena respuesta a la ciclosporina, y la presencia de test de suero autólogo positivo y anti-TPO auguran una enfermedad de mucho más intensidad y a la vez mucho más crónica. Era lo que les decía al principio, hay muchas moléculas en desarrollo, pero, por ejemplo, ligelizumab, que era quizás el que más venía con fuerza, no superó al omalizumab en eficacia, y lo dejaron ahí al lado. Hasta ahí quedó. ¿Qué esperar también? Otro trabajo de Jorge Mario, de esta enfermedad, más o menos, son 700 pacientes lo que hay en este estudio, 700 pacientes, muy interesante. Y en el primer año más o menos resolvieron el casi 10%, hasta el quinto año resolvían el 59%, casi el 60%. O sea, 5 años de los pacientes con urticaria crónica espontánea, el 60% se les quita. Recurren algunos, pero lo más importante es eso. Y bueno, según otras series, hay un 20% más para alcanzar un 80-85% a 10 años con resolución total de la enfermedad, y un 15 a 20% que permanece toda la vida. Ellos también comprobaron que el anti-TPO y el UA7 elevado pues se asociaban a cronicidad de la enfermedad. ¿Cuándo remitir? Pues por supuesto cuando el paciente no alcanza el control con los antihistamínicos, cuando las exacerbaciones son muy importantes, cuando tienen síntomas de compromiso sistémico, que hay dificultad respiratoria, sensación de ocupación faríngea también es muy importante, o incluso pérdida del conocimiento. Eso quiere decir que la urticaria crónica viene con algo más y tenemos que descartar mastocitosis o síndrome de activación mastocitorias con esos pacientes, o linfoproliferación. También encontramos áreas propuestas por la industria farmacéutica con tips o información de interés que pueden acceder, como esta de WayUC, que de verdad está muy bien. Y pues simplemente quise traer esto. Yo creo que estoy de acuerdo con alguien muy importante para la ciudad de Cartagena, que dice que una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Y en muchas ocasiones tenemos que ponernos las botas y salir a defender lo que tanto debemos proteger, como este sistema de salud que hace que estos tratamientos tan costosos las puedan tener las personas de manera ininterrumpida, cosa que es una maravilla y no se presenta en ninguna de las, por lo menos en muchos de los países latinoamericanos, no tienen este beneficio. Y yo creo que eso es un mérito del sistema de salud y que tenemos que proteger. Muchas gracias.